Bueno, muy buenos días, días, tardes para todos. Mi nombre es Danilo Virgüez Jaramillo y quiero compartirles el video realizado para la prueba extemporánea de cara al ejercicio que hicimos con una base de datos de una entidad bancaria. El ejercicio lo realizamos y estamos proponiendo la solución a través de una plataforma que es Apache Spark para Big Data. Esta plataforma la hemos seleccionado justamente porque permite una integración con diferentes otras plataformas y tiene una capacidad de procesamiento bastante robusta y potente de cara al proceso de Big Data. Aquí tenemos que recordar las 5 Vs que debemos tener en cuenta al momento de seleccionar y al momento de procesar una Big Data. Estas son el tema de velocidad, volumen, veracidad, valor y, y veracidad, ¿vale? Em, Resulta que, sobre todo en las entidades bancarias, se presentan grandes cantidades de datos por los grandes volúmenes que se manejan de clientes. Un cliente puede tener productos, puede tener transacciones, puede tener foco por la banca que gestiona el cliente, o sea, dependiendo del tipo de cliente, y esto genera una gran cantidad de data. Data que siendo procesada de manera correcta debe ser valiosa para la entidad de cara a proyectar presupuestos, de cara a proyectar estrategias comerciales que permitan guiar y orientar los objetivos estratégicos de la organización de cara a profundizar o no en un producto. La data a la cual nosotros logramos acceder es una data en la cual, si quieren me permiten un poco, ahorita hablamos del detalle como tal, pero es una data que nos trae información sobre todo de la actividad comercial en la red comercial, es decir, todas las oficinas que están a nivel nacional. Entonces, veíamos un poco que la entidad financiera carecía de una forma en la que pudieran macear los datos para poder tener cuadros de mando que les permitieran tomar decisiones. Los objetivos, por tanto, que presentamos en nuestro proyecto era la de implementar pues, un modelo de explotación y análisis de datos basados en la Big Data, como lo decíamos en Spark, con el propósito pues, de manejar información y de resolver temas para que pudiera el comité directivo tomar decisiones mucho más rápido a través de una visual gráfica, una visual clara y una visual pues que fuera fácil de entender. Dentro de los objetivos específicos está el de identificar y corregir inconsistencias en la data, porque sabemos que puede tener errores de registro, errores duplicados, errores nulos o errores atípicos. Implementar un flujo de trabajo basado en Spark para procesar el análisis de grandes volúmenes, diseñar y realizar análisis específicos, claramente, aquí es donde hablamos de los dashboard o cuadros de mando visuales y pues poderlas presentar a través de gráficas y que pueda la entidad tomar decisiones. Dentro de la problemática que encontramos, uno es la limpieza, poder limpiar los datos y en este sentido encontramos que debíamos aplicar ciertos criterios al momento de recibir la data y procesarla antes de generar unas visuales. En este caso tenemos la duplicidad de los datos, tenemos registros nulos o incompletos, formatos inconsistentes donde la columna en la que contiene el dato, el insumo, lo podía leer como un tipo de dato de texto cuando realmente era un tipo de dato número. Y si nosotros no le decimos a nuestro software de procesamiento de datos qué tipo de datos se contiene y cómo los debe procesar, vamos a tener errores. Entonces tuvimos que validar cómo era cada columna, saber qué era un dato, qué era una fecha, qué era un número e indicárselo a la base de datos para cuando se alimentara la pudiera procesar. Y obviamente pues una falta de limpieza y estructuración donde no veíamos claramente, era una base de datos que si bien estaba estructurada porque venía por columnas, pues no era claro saber cómo lo podemos identificar de cara a una generación de cuadro de mando. ¿Por qué elegimos Spark? Pues porque Spark primero es robusta, tiene almacenamiento en la nube, maneja compatibilidad con otros software como lo son Python, y esto permite obviamente que sea una plataforma en la que pueda yo procesar, dependiendo de las capacidades de cada software, una Big Data. ¿Vale? Tenemos también el tema de SQL, programación de SQL, que em, cuando hablamos de Big Data a través de queries podemos nosotros procesar datos. La estructura de un query
permite seleccionar, permite organizar, permite inclusive hacer cálculos dentro de una base de datos. Tenemos MLive, que es un tema de aprendizaje continuo, Machine Learning, y por eso hemos seleccionado Spark. Este es un ejemplo del insumo que nos provee la entidad bancaria. Si ustedes se dan cuenta, es una estructura en la que me permite, a través de un código de funcionario, que es un registro único de funcionario, saber la ubicación del funcionario, el nombre de la oficina, el nombre de la zona. Una zona es aquella que agrupa más diferentes oficinas. Si ven a nivel nacional de 300 oficinas, tenemos 12 zonas que agrupan estas oficinas. Tenemos el perfil. Este perfil quiere decir que hay diferentes tipos de cargos dentro de la red. Por ejemplo, está el AIS, que vemos acá de primeras, que es el asesor integral de servicios. Se encarga de colocar actividad con un presupuesto más bajo. Tenemos el GC, por ejemplo, que es el gestor comercial. Aquí no alcanzamos a ver, pero está el gestor interno que es el GIS, y tenemos el GDC, que es el gestor de clientes. Ese tipo de cargos tienen un presupuesto, ¿vale? Tiene un presupuesto atado a un indicador de actividad. En este caso, hemos tomado la facturación de consumo, donde está libranzas, está consumo total, tenemos la facturación de vivienda, tenemos las altas de tarjetas de crédito y altas de nómina. Si ustedes se dan cuenta, facturación de vivienda y consumo, estamos hablando en términos de plata, es decir, el primer registro tendría un presupuesto de 23 millones y una ejecución de 20 millones. Y las tarjetas de crédito y las nóminas están dadas por número de altas. Esta persona tenía un presupuesto de 9 tarjetas y tiene una ejecución de 16. Con lo cual la base nos traía un porcentaje, un cumplimiento en términos porcentuales, y estos puntos están atados a la incentivación o bono que se le paga a la persona por el cumplimiento de sus presupuestos. Y teníamos también, obviamente, un campo de mes. Entonces, digamos que tenemos una forma para nosotros poder armar un histórico de meses, una ejecución por indicador, inclusive una ejecución por cargo. Y con esta visual, pues apoyar a la empresa de cara a tomar decisiones comerciales. En el desarrollo del ejercicio, lo que hicimos obviamente fue cargar la base de datos. Esta base de datos fue proveída a través de un archivo plano en formato CSV o delimitado por comas. Hicimos una limpieza de esos datos para quitar nulos, duplicados y demás, y luego procedimos a hacer un análisis de datos. Nos apoyamos en Google Colab para poder hacer esta ejecución. Aquí podemos tener un ejemplo de la visual precargada que tenemos de la base, donde igual que lo veíamos en el Excel delimitado por comas, aquí lo hemos ya cargado en la base para validar cómo nos estaban cargando los diferentes campos. Y si ustedes se dan cuenta, nos permitía ver cómo estaba cargando el tipo de datos, saber si un dato era texto, saber si era fecha, saber si era string. Vemos, por ejemplo, en el caso del presupuesto y la ejecución, que como lo hablábamos anteriormente, es un tipo de dato numérico, es decir, debería estar en float. Aquí la base lo reconocía como un string, y a nosotros nos toca forzar dentro del código a decirle, oye, acuérdate que tanto presupuesto como ejecución no son string, son float, son datos numéricos sobre los cuales necesito que tú me apoyes para hacer el cálculo de los diferentes cuadros. Como les decía anteriormente, eliminamos duplicados con las diferentes funciones. Tenemos el drop duplicates, tenemos la gestión de valores nulos, y aquí era importante saber si la organización quería que los colocáramos en cero, si los eliminábamos. La revisión de columnas irrelevantes, en el que, por ejemplo, me devuelvo un poco, hay columnas sobre las cuales nosotros no veíamos que nos aportaran valor, como era el código de la oficina o el código de un indicador. Esto no nos aportaba valor dentro de esto, y pues obviamente uno puede tratar de omitir estas columnas. Y teníamos obviamente la transformación de datos, donde ya a través del pinchema pasábamos a dar una visual. Ya pasamos de un código, de un avance densa donde se dan muchos datos, a una visual. En esta visual, pues obviamente lo que hicimos fue generar diferentes visuales, como lo fue el seguimiento por zonas, saber qué zona estaba dando más altas a un producto o qué zona estaba más quedada en un producto, el análisis de los servicios ofrecidos, es decir, cómo se iba comportando la facturación de vivienda, consumo, tarjetas de crédito, incentivos y promociones, donde lo que intentábamos hallar es que como la base de datos tenía un corte, permítame un segundo que se me cae la llamada, quedarme la llamada, perdón con ustedes, tenía un corte,
¿vale? Al 22 de noviembre, pues no tenía toda la data. Entonces lo que intentamos fue hacer un modelo de regresión lineal para tratar de pronosticar cómo iba a cerrar noviembre y pues poder tratar de determinar si un noviembre iba a ser bueno o iba a ser malo. Se usaron diferentes librerías para este tratamiento de datos, como lo fue en Pandas, Mapi, NumPy y pues Spark, ¿vale? Las aplicamos para poder generar este tipo de análisis de datos. Una vez las teníamos agrupadas por las visuales que queríamos ver, pues nos pasamos a las visuales o a los resultados de las visuales. En este resultado de las visuales colocamos ejemplos como vivienda por todas las zonas, aquí están todas las zonas, y veamos, hombre, vivienda, el presupuesto que vemos acá en línea punteada y la ejecución o facturación que veamos en barras, donde veamos, mira, el banco nunca ha estado sobre ejecutándose en los presupuestos, siempre ha estado quedado en los presupuestos, y en ese sentido es desmotivante para una fuerza comercial que tú le coloques un presupuesto que no va a poder alcanzar. Para nosotros es importante saberlo y verlo, y solamente lo vamos a poder de una manera visual. Y saber si el presupuesto que ya estoy colocando de por sí ya es inalcanzable, la fuerza de venta se te va a desmotivar. Vemos las altas en tarjetas de crédito, igualmente, donde veíamos un presupuesto, un cambio de medición en julio, porque tuvieron un cambio en los puntajes que se daba por color de tarjeta. Aquí vemos cómo cambia el tema del puntaje y cómo hace que el presupuesto se cumpla en julio y luego el banco vuelve y lo ajusta. Y tenemos el alta de las nóminas, aquí son nóminas con abono, un abono efectivo, donde también veíamos que el presupuesto siempre ha estado por encima, a excepción de agosto, donde podemos ver que quizás estemos hablando de una estacionalidad del producto. Proponíamos también la visual de zonas para saber, miren, en Occidente y en Antioquia Sur tengo una muy buena ejecución y quizás yo como banco en la parte estratégica debo hacer un foco en lo que es Bogotá Sur y Bogotá Central, donde quizás me esté quedando un poco la ejecución. Y también tenemos el tema por cargos, dependiendo del producto. En este caso colocamos el ejemplo de tarjetas de crédito y en tarjeta de créditos yo veía como el gestor comercial o el asesor integral me aportaban cerca del 60, casi 70% de toda la de todas las altas de tarjetas de crédito, y como el gestor de clientes y el gestor integral se quedaron un poco colgados y quizás tendrá a reforzar estos cargos. Entonces, como a manera de conclusión, tenemos que las visuales de un software de Big Data, una vez depurada la base de datos, una vez transformada, te permite tomar decisiones mucho más rápidas y mucho más efectivas de cara, en este caso, a una entidad bancaria que debe promover en su fuerza de ventas aquellos productos sobre los cuales uno quiere ser estratégicos. Hay bancos que quizás no les guste un producto y no deseen ser estratégicos y quieran ser de pronto penetrar mercado, ganancia de cuota en otros productos. Y estas visuales son herramientas que realmente les permiten saber dónde poder hacer el foco. Estas son de las principales conclusiones. Muy agradecido por la clase como tal, muy aportando mucho valor como siempre. Y pues nada, una feliz noche y muchas gracias.